Muchas gracias, Anabel. Después les vamos a hacer preguntas. Le vamos a escuchar a Silvia. Uy, no sé si se escucha ahí. No sé si ustedes escucharán el tono, pero bajita. Silvia es de Córdoba, por eso va a hablar con su acento. Sí, en mi dialecto. Soy de Córdoba y también hace tiempo que trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Ambiente, y lo que quería compartir era justamente esto que estuvimos haciendo todos estos años, gracias a la generosidad de Javier, como bien dijo Anabel aquí, y su paciencia e insistencia permanente para poder lograr que se hagan regulaciones para el uso de estos productos que beneficien a la salud, ¿no es cierto? Contarles cómo empezó todo esto hace 10 años. Hoy justamente 10 años, exactamente. Hace 10 años. En el 2009. En el 2009. ¿Y qué es lo que nos acercó? ¿Cómo se acercó Javier, digamos, a la Cámara de Diputados con este tema, ¿no? Por lo menos lo que puedo contar es lo que tuve la posibilidad de testimoniar, ¿no? De vivir, de poder impulsar. ¿Cuándo fue? Yo acá anoté. En enero del 2009. Había sido el juicio por el caso del barrio Ituzaingó en Córdoba, un juicio que nos sacudió mucho a todos los cordobeses justamente, porque reconocían lógicamente el daño que venían causando estos productos, sobre todo el glifosato y el endosulfán, dos nombres y apellidos, ¿no es cierto? Salió el fallo del primer, no el juicio de origen, sino que el fallo del juicio que se había hecho a los aeroaplicadores, ¿no es cierto? Y en ese momento el Ministerio de Salud salió un decreto, del Poder Ejecutivo en enero del 2009 creando la Comisión Nacional de Investigación por Agroquímicos, que a nosotros nos llamó muchísimo la atención ese decreto porque ya había estado el conflicto con el campo en el 2008 y de golpe sale un decreto lógicamente que ataca a una parte importante, sacude la producción agrícola como estaba establecido el modelo agrícola en ese momento, pero firmado por el Poder Ejecutivo. A nosotros nos llamó muchísimo la atención porque hacía pocos meses se había dado el veto a la ley de glaciares, en noviembre del 2008, un veto que era muy abiertamente cómplice de una de las mineras más importantes de la Barri, que había sacudido también muy fuerte a todo el espacio de las organizaciones ambientalistas en las que estamos promoviendo la defensa del agua, y de golpe este decreto enero llamó muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo por sus considerandos, ¿no es cierto? Hacía referencia a los casos de Barrio Ituzaingó, hacía referencia a la defensa del derecho a la salud como derecho fundamental, justificando por qué nación tiene que justamente involucrarse en algo que no era de su propia jurisdicción, sino que en jurisdicción de la provincia, de los municipios, ¿no es cierto? Hacía referencia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a ver cuáles eran los derechos que se estaban protegiendo con este decreto, para crear una comisión investigadora, y le facultaba a la comisión no solamente para investigar, sino también para prevenir, asistir y hacer el tratamiento de los daños y de las intoxicaciones que se pudieran cometer tanto a la salud humana como al ambiente, ¿no es cierto? Entonces, este decreto había sido firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la ministra de Salud en ese momento, Graciela Ocaña, y por el jefe de gabinete, Massa, en ese momento, ¿no? Entonces nosotros difundimos esta comisión, porque nos parecía importante que todos los casos que ya habían estado circulando, todos los informes que estaban circulando en ese momento ya de los daños que provocaba el glifosato, que provocaban estos productos, pudieron acercarse al Ministerio y ser como prueba, como para poder formular políticas que efectivamente aborden esta problemática, ¿no es cierto?, en toda su dimensión, en todo el territorio. Y ahí es cuando se hizo presente Javier, vino al despacho, se puso a disposición, nos enseñó todo, desde lo más mínimo con respecto a lo que son los plaguicidas. Nosotros en realidad no teníamos mucha formación en el tema, estábamos justamente leyendo, buscando todo lo que estaba publicándose respecto al tema, y nos hizo todo un proceso de educación muy paciente sobre lo que significan estos productos, sobre lo que es el convenio de Estocolmo, sobre lo que es el endosulfán, sobre lo que se necesita hacer en materia de gobierno, ¿no es cierto? Nosotros, a partir de esta comisión, empezamos a recorrer este camino que derivó en el 2010 en la presentación del proyecto
de ley para prohibir las fumigaciones aéreas y restringir las fumigaciones terrestres. Ya en el 2009, hacia finales del 2009, pedimos un informe a ver qué era lo que estaba haciendo esta comisión, cuáles eran los resultados de esos meses durante el primer año en vigencia, y ahí ya a finales del 2009 empezamos a ver, bueno, los límites, ¿no? que aparentemente se iban a empezar después a configurar más claramente. Ahí en el primer año nosotros hicimos un pedido de informe y la comisión ya nos respondió que había elaborado un informe sobre la peligrosidad del glifosato particularmente, ¿no es cierto? Le había encomendado ese informe al titular del CONICET, en ese momento, Lino Bangañao, que ya en ese momento ya había empezado a manifestar las diferencias con Andrés Carrasco, otro investigador, un gran investigador que nos dio mucho en toda esta lucha respecto a la evidencia de lo que causa el glifosato. Ese informe de la Comisión Nacional de Investigación que se había creado en el 2009 ya planteaba como límite, ¿no es cierto?, que este comité científico que se había conformado para poder elaborar este informe daba como sentencia, ¿no es cierto?, que bajo condiciones de uso responsable, como decía Canabel, de buenas prácticas agrícolas, el uso del glifosato no representa, no implica riesgos para la salud y el ambiente. Terminante en esa definición, en una comisión que había excluido la voz de quienes ya venían desde hace tiempo trabajando sobre los resultados en carne y hueso de las poblaciones fumigadas, de los pueblos fumigados, expresamente habían sido excluidos esa voz de este comité de investigación. Profesionales, académicos de la talla de Javier, por ejemplo, no habían sido convocados para que esta comisión pudiera tener justamente una mirada mucho más amplia de lo que estaba sucediendo en todo el territorio del país. Tuvimos ya a finales del 2009 ese informe que lastimosamente nos avisaba cómo iba a ser el devenir de esas buenas intenciones que se manifestaron en ese decreto. En febrero del 2010, a un año del decreto, se conformó el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas, que era la primera herramienta de esa comisión nacional para poner en escena a lo largo del territorio un programa que facultaba justamente para poder hacer investigación y también para poder abordar los casos de intoxicación. Ese programa ya de entrada nacía bastante mucho más acotado porque no se definía para el uso específico de agroquímicos, sino que para todos los plaguicidas, mezclaba en una misma bolsa todos los plaguicidas que se usan para jardinería, para el hogar, para el uso veterinario, diluía lo que era la impronta del uso de agroquímicos en todo el territorio y también, lógicamente, consideraba para poder establecer la epidemiología el Sistema Nacional de Vigilancia Nacional, solamente el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, o sea, los casos que llegaban a los hospitales con casos de intoxicación, la mayoría de los casos de intoxicación aguda, y las estadísticas vitales que contaba el Ministerio de Salud de la Nación. Quedaba todo lo que tenía que ver con el sistema de salud del provincial y municipal por fuera, y solamente los casos, ¿no es cierto?, que venían con intoxicación aguda. La visión, ¿no es cierto?, ya que en ese momento se podía ver por parte del Ejecutivo de lo que es esta problemática, ¿no es cierto? Es una problemática que afecta solamente a la salud en forma aguda, cuando hay una ingesta única y en cantidad suficiente para causar la intoxicación, desconoce la intoxicación crónica y se asienta sobre las buenas prácticas agrícolas, o sea, todo lo que intoxica, todo lo que enferma tiene que ver con las fallas de un sistema que si funcionara bien no causaría los daños ni a la salud ni al ambiente. Ya con estos dos antecedentes de lo que fue eso que nos convocó, que nos entusiasmó a muchos de los que estábamos en aquel momento en lugares claves de definición, empezamos a ponerle justamente mucha más atención a la necesidad de generar normas que restrinjan, que puedan defender efectivamente la salud. Así por eso presentamos el proyecto en aquel momento, el proyecto de prohibición de la fumigación. Nos
pudimos tener el orgullo de contar con la participación en ese momento con Andrés Carrasco, con el doctor Horacio Lucero, estuvo también Javier, con Medardo Ávila Vázquez, digamos, que estaba en ese momento consolidando la red de médicos de pueblos fumigados. La letra del proyecto tuvo mucho que ver con todos ellos, digamos, para poder pensar cómo hacer para sancionar, usando el código penal, o sea, usando la misma ley de residuos peligrosos, la parte sancionatoria de la ley de residuos peligrosos para poder sancionar a quienes infrinjan algo que está dañando la salud. Nosotros presentamos eso, en aquel momento estaba Miguel Bonazo como presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara, estuvo también presente Miguel, estuvo presente también Pino Solanas. En ese momento nosotros estábamos participando de Proyecto Sur como organización, como Libres del Sur. Los diputados, había 2 diputadas, Cecilia Merchán, Victoria Donda, quienes firmaban los proyectos, estaban participando de ese espacio político. Eran épocas muy, muy convulsionadas, digamos. Esta audiencia pública fue un mes antes de la sanción de la ley de glaciares, que también nos tenía todos corriendo de aquí para allá para poder presionar para que ese veto se levantara, pudiera sancionarse una nueva ley, y efectivamente eso sucedió así. Este proyecto de ley se presentó un mes antes en ese contexto. Hacia fines del 2010 presentamos también un proyecto para poder, el SENASA habilitó un proceso de consulta para la reclasificación de los plaguicidas, un proceso que también venía juntando, confluyendo distintos aportes de organizaciones. Ahí estaba Claudio Lowy, un profesional que le puso mucho a todo este tema de la reclasificación de los agroquímicos, algo fundamental, porque por ejemplo el glifosato estaba categorizado como banda verde, digamos, no tendría ningún problema por utilizarse ese producto. Muchos productos que son altamente peligrosos, que están en el listado de la publicación que presenta hoy Javier, hoy están categorizados como de baja peligrosidad, y muchos que son prohibidos en sus países de orígenes están en uso muy frecuente en nuestro país. Entonces la reclasificación es un tema nodal en lo que es la regulación de estos productos. Hicimos esa presentación al SENASA, pidiendo lo que acá seguramente va a mencionar Javier, o sea, que se considere no solamente la toxicidad aguda, sino que también la toxicidad crónica, lo que enferma a través del tiempo, en bajas dosis, que haya una participación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente en lo que es la tarea de reclasificación, porque esa clasificación se tiene que hacer en base al efecto, a lo que incide en el ambiente, que se tengan en cuenta no solamente las características químicas, sino que también la interacción con el entorno, con el ambiente, en el suelo, en el agua, en el aire, en la salud, su acumulación, junto a otros plaguicidas también que se aplican. Bueno, sabemos que eso no fue escuchado. Todas las oportunidades que hubo para poder presentar esta propuesta de reclasificación se desoyeron, un poco voluntariamente por parte del Ejecutivo, una cerrazón muy fuerte, digamos, para no abrir esto que se estaba diciendo, abrir la posibilidad, por lo menos una parte de lo que se estaba presentando. En abril del 2011 empezamos a hacer un proceso en torno al endosulfán. Ese, por suerte, fue positivo, fue bueno, logramos eso. En abril había una reunión en Ginebra del convenio de Estocolmo, ¿no? El convenio que rige para los contaminantes orgánicos persistentes, y ahí vino Javier nuevamente con la posibilidad de incidir en que Argentina suscriba, ¿no?, la inclusión del endosulfán dentro del convenio de Estocolmo, para que se restrinja, para que se prohíba. Nosotros ya de la lista enorme de productos, el endosulfán solo teníamos grabado a fuego, digamos, porque era eso lo que veíamos en un montón de casos de intoxicaciones, digamos, de gente que se quería suicidar, usaba endosulfán. Entonces éramos conscientes de la gravedad, y extendidísimo en todo el territorio, digamos, porque se usaba alternativamente con el glifosato, y necesitábamos que si había posibilidades concretas de incluirlo, fuera de manera urgente, ¿no es cierto? Entonces hicimos una audiencia pública también ahí en el Congreso,
estuvo Javier, hubo representantes de la Federación Agraria, estuvo también la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, estuvo gente de SENASA, de ATE, de SENASA, gente de la Secretaría de Agricultura Familiar, estuvieron también los trabajadores rurales, estuvieron Ultera, las cámaras de fertilizantes de las empresas agroquímicas, estuvo CASAFE, estuvo CIAFA, estuvo también Medardo Árvila y estuvieron las madres de Ituzaingó, que tenían mucho para decir respecto a lo que era el endosulfán, que hicieron también ellas toda una tarea de entender toda la lógica de estos químicos que se utilizan, gracias a Javier, ¿no es cierto? Y muchos otros profesionales que se acercaron. Finalmente, en el julio del 2011, el SENASA sacó una resolución prohibiendo el uso del endosulfán, de manera inmediata quedaba prohibida la importación, pero le dio 2 años de cadencia para que se pudiera prohibir el uso. 2 años. Recién en el 2013 fue prohibido, se prohibió el uso del endosulfán de manera absoluta, tanto el uso como la comercialización. Se le dio ese periodo de 2 años para que las empresas pudieran terminar de acomodar su stock y finalmente esto pudo ser así. Nosotros solicitamos en su momento que fuera de manera más urgente porque ya se sabía las consecuencias que se venían y 2 años era un tiempo bastante alto. Hubo una gradualidad para poder exigirle a las empresas. Las empresas, ¿qué tenían que hacer? O sea, podían notificar a la autoridad, que era el SENASA en su momento, para que decirle, nosotros tenemos tanta cantidad de stock, se lo podemos hacer todo el mecanismo para reexportarlo, o sea, no perder plata. Podían mandarlo a otro país donde no estuviera prohibido o directamente optar por la destrucción, ¿no es cierto? Nosotros cuando prohibimos este tipo de productos hay que tener en cuenta que entra también en vigencia la ley de residuos peligrosos, porque ya en desuso, ¿qué se hace con todo ese stock? ¿Qué se hace con todos estos productos que están prohibidos? O sea, no se pueden meter abajo de la alfombra. Se tienen que destruir, se tienen que identificar cuáles son no solamente los negocios, sino que cuáles son los usuarios que los tienen para que efectivamente controlar que eso no se use. Entonces, bueno, la ley de residuos peligrosos es una herramienta muy útil para poder ver la trazabilidad de todos estos productos, ¿no es cierto? Digo esto porque la ley de residuos peligrosos con el actual proyecto de modificación del Código Penal justamente deroga el capítulo sancionatorio de la ley de residuos peligrosos, que es lo que nos permite al día de hoy poder decir, bueno, tal persona no cumplió con esto que estaba establecido, con esta prohibición, bueno, yo voy, hago una acción judicial, tengo la ley de residuos peligrosos para que pueda hacerse valer su facultad sancionatoria. El actual proyecto del Código Penal elimina justamente el carácter de prevención de la ley de residuos peligrosos, porque la ley de residuos peligrosos no espera a que el damnificado vaya y demuestre el daño. Dice, acá hay un producto que es peligroso, si está dispuesto en forma que pueda dañar el ambiente, en sí mismo su disposición, su existencia, fuera de los márgenes que está regulado, implica un daño. Entonces, habilita una sanción, ¿sí? Eso es lo que queda dado de baja con el actual código, la propuesta del Código Penal que actualmente se está discutiendo en el Senado, ¿no es cierto? Es para tener en cuenta porque es una herramienta que tiene que ser defendida por todos quienes necesitamos defender la salud, ¿no es cierto? El endosulfán, por suerte, logramos el cometido, ¿no es cierto? Posteriormente, más tarde, nosotros estábamos ya en el 2014, fue el próximo cometido que tuvimos con Javier. Nos encontramos en noviembre del 2014, en las últimas sesiones del Congreso. Siempre nosotros estamos atentas porque quedan 2 o 3 sesiones y meten un paquete de leyes, digamos. Entonces todo lo que uno no tiene miedo o han tenido dificultades para sancionar, ¡pumba! En la última sesión entran 300, 400 proyectos y uno no tiene capacidad de respuesta. Nosotros vimos en la orden del día, presto a ser tratado en noviembre, una de las últimas sesiones, un proyecto de ley de agroquímicos, ¿no es cierto?, que regulaba el registro, la comercialización y el control, no el uso, ¿no es cierto?, de los agroquímicos.
y encontramos que en el dictamen que iba a estar ya listo para poder tratar en la sesión, había un proyecto de ley del diputado Basterra, que en ese momento presidía la Comisión de Agricultura, que habilitaba entre sus primeros artículos facultaba al SENASA para que pudiera autorizar productos que habían sido restringidos o prohibidos por la Organización Mundial de la Salud. O sea, exceptuaba la posibilidad de que el SENASA, si considerara conveniente, podía habilitar sin más consulta este tipo de productos, ¿no es cierto? Entonces nos llamó la atención, lo pudimos frenar en la sesión. Ese proyecto había sido girado a la Comisión de Agricultura, no había sido girado a la Comisión de Salud ni a la Comisión de Ambiente. Había muchos artículos que tenían que ver con la salud y con el ambiente, había otros proyectos que regulaban lo mismo, que sí tenían giro. Entonces con esa salvedad logramos frenar ese proyecto y durante el 2015 pudimos dar un proceso de consulta a todas las entidades que habían estado debatiendo o por lo menos trabajando sobre el tema de la reclasificación y lo que es el control de la circulación de todos estos productos. Todavía no estaba la ley de envases y pudimos en ese momento por lo menos lograr un proyecto de ley bastante mejorado que lo que fue inicialmente, un proyecto de ley que lamentablemente también cayó porque tuvo su media sanción en la Cámara de Diputados y en el Senado no fue tratado y perdió vigencia, ¿no es cierto? Entonces, en el día de hoy nosotros no tenemos una ley que pueda tener una mirada integral de lo que es el registro, la comercialización y el control de todo esto. Y lo último, para esto hicimos una audiencia pública también. También, sí. Justamente para ver qué es lo que proponíamos. Como siempre, estas audiencias públicas son una herramienta que a nuestro entender, digamos, como organización, debiera ser permanente en los órganos decisorios. Porque si estamos diciendo esto no está bien, bueno, ¿qué es lo que debería hacerse? ¿No es cierto? Y las audiencias públicas es justamente una herramienta para poder hacer confluir distintos intereses, no solamente los de la población, también hay que ver quienes pueden aportar desde lo académico, desde lo profesional, desde los vecinos, digamos, desde la población, ¿no es cierto? Y también desde el Ejecutivo, que son los que tienen que llevar adelante el cumplimiento de estas normas. Hicimos una audiencia pública y estuvo Damián Berseñasi, que mucho podía aportar sobre el efecto de la salud con sus campamentos sanitarios. Yo tenía varios campamentos sanitarios en ese momento en su haber. Fabio Lowy, también estuvo gente del INTA, Javier, ¿no es cierto?, que estuvo presente para esa tarea que fue importante. Por lo menos ya quedamos, los tenemos a los artículos ya formulados de cómo debería ser una reclasificación en ese sentido. Y lo último, anteúltimo, digamos, que tenemos es la ley de envases de agroquímicos. Cuando nosotros estábamos justamente toda esta vorágine de la ley de registro de agroquímicos, en ese mismo momento, en el 2014, el Poder Ejecutivo Nacional presentaba la gestión anterior, no la gestión de Macri, la gestión anterior, 2014, noviembre, presentó el proyecto de ley de envases, ¿no es cierto?, que es el proyecto, es la ley que está vigente, ¿no es cierto?, presentó por el Senado la firma de Capitanich y la firma de Casamiquela, que era el ministro de Agricultura en ese momento, una ley de envases que a nosotros nos preocupó mucho, primero porque eran las propias empresas fabricantes de estos productos las que tenían que presentar un sistema de cómo se deberían tratar. O sea, las propias empresas eran las que decían cómo debería ser la disposición y encargarse de ellas mismas de formular los sistemas para que pudieran de tratarse, ¿no?, y hacer la disposición final de estos productos. Nosotros, una cosa es la responsabilidad social, responsabilidad extendida del productor, ¿sí?, la responsabilidad, o sea, se tienen que hacer cargo económicamente de todo lo que significa la disposición final de estos productos. Pero otra cosa es quien ejecuta efectivamente todo el procedimiento. Nosotros no creíamos que fuera adecuado que el Estado se corriera por completo, solamente diciendo, bueno, está bien, te pongo el sello de aprobado de lo que vas a hacer. Nos pareciera que tiene que tener una mirada mucho más integral de cuál es el alcance de los sistemas que se presenten y mucha más fortaleza en el control. Esa era la primera cosa que nos llamó la atención de la ley de envases. La otra cosa que nos llamó muchísimo la atención era de que si bien los envases de agroquímicos estaban expresamente mencionados en la ley de residuos peligrosos, en su anexo es una categoría, la I3 dice expresamente envases de fitosanitarios, como le llaman,
y en ningún artículo figuraba la palabra residuos peligrosos. O sea, en ningún momento hacían referencia a la ley de residuos peligrosos en todo el proyecto de ley. Entonces, y yendo al articulado, veíamos que si bien en el artículo 1 mencionaba que deberían adecuarse el tratamiento y los sistemas al contenido del producto, en todo el articulado no se contemplaba como un residuo peligroso. Entonces, hicimos también toda una tarea, hicimos una audiencia pública, una reunión de especialistas justamente para poder tratar de interceder en la redacción final. Presentamos una comisión, un despacho de minoría de lo que debería ser, cómo debería tratarse como residuo peligroso, ¿no es cierto? Ahí estuvo Leila Devia, que en materia de derecho es muy importante los antecedentes que tiene, justamente porque fue una de las que redactó la ley de residuos peligrosos, y bueno, y hacía muchas salvedades respecto a los límites de la herramienta de la ley de envase como para poder abordar esto. Hicimos también un despacho de comisión, hicimos después la reglamentación, acercamos todo lo que estuvo al alcance de lo que estuvimos trabajando, y lamentablemente hasta el día de hoy los envases se siguen tirando en la vía pública. Lo único que está concentrado el Poder Ejecutivo es que se perforen, para que si por lo menos quedan en la vía pública no se puedan volver a utilizar con agua. Esa es la concentración, nos lo dijeron hace un mes los propios funcionarios del Ministerio de Agricultura, y ahí está, ¿no es cierto? Bueno, la última fue el año pasado con las buenas prácticas agrícolas, esta política que en definitiva eligió el gobierno actual para poder hacer el tratamiento o enfocar, digamos, el tratamiento de todo lo que es los plaguicidas en nuestro país. En eso ya, bueno, nos conocimos con Anabel en ese momento. Entendemos que es esa la decisión política que tiene tanto el gobierno actual como el gobierno anterior, de no abordar esta problemática en toda su dimensión. Y bueno, y de pedirle perdón por si me extendí mucho, pero nos parecía importante tener todo este derrotero. Ustedes escucharon quiénes son todos los funcionarios que han estado. Esos mismos funcionarios estuvieron en la oposición, ahora son oficialismo. Muchos de los que están ahora en la oposición han sido, digamos, decisores importantes de todo esto. No vemos que haya una diferencia grande, sustancial, entre las políticas que han hecho uno y otros. Nos parece que eso es nuestro rol como organización política y también como movimientos sociales, no perder de vista que cada uno de los ámbitos de decisión necesita obligatoriamente la insistencia para que estas regulaciones se den. No va a poder ser posible si las organizaciones sociales no seguimos insistiendo en la lucha cotidiana para que los órganos decisores determinen normas que beneficien nuestra salud. En eso estamos, por lo menos seguimos trabajando en eso, vamos a seguir trabajando en todo lo que esté a nuestro alcance, agradeciendo muchísimo el rol de Javier y de toda la gente, de todos los académicos, de los maestros, de los formadores, que asumen como propia esa necesidad de ir hacia el lugar en donde se tiene que decidir, acercando lo que debería ser, digamos. Y en eso agradecer infinitamente lo que hemos aprendido. Eso es todo lo que tengo, por lo menos por ahora, para dar.